a todos. Yo no sé si alguno ha recibido una rosa o un libro o incluso se ha leído El Quijote, porque hoy es 23 de abril, Día del Libro. Hoy en el programa vamos a tener a María Fumero presentándonos su último libro y muchísimas cosas más. Como cada jueves, Carmen Fariña se ha ido a Tenerife Solidario, en este caso a la Asociación para la Diabetes de Tenerife. Hoy, Cari, vamos a hablar de un tema importante, vamos a hablar de salud. Así que nos hemos venido hasta La Laguna, hasta la Asociación para Diabéticos de Tenerife, donde nos van a explicar con más detalle en qué consiste todo este mundo que rodea la diabetes. Es un dato significativo. Según nos cuentan, aproximadamente entre 75.000 o un poco más de 75.000 personas puede haber en Canarias sin diagnosticar de esta enfermedad. Solo es un dato que luego ampliaremos cuando hablemos con el gerente de este lugar. Bueno, pues luego lo veremos. También tendremos por aquí al gerente, como decía ella, y algunos afectados o padres de afectados de esta asociación. Y muchísimas cosas más. Sección de cocina con Lourdes Soriano, muchos invitados y, como no, el tiempo con David Campos. Muy buenas tardes, David. Muy buenas tardes, Cari. La jornada transcurre tal y como era previsible, con buen tiempo. Luce el sol tanto en las zonas del norte como del sur de nuestra provincia, en una jornada en la que los vientos en general soplan menos intensos que en estas jornadas atrás. Una situación que previsiblemente no nos va a continuar acompañando en los próximos días, porque a partir de mañana veremos más nubes en el norte de las islas y sobre todo el fin de semana incluso habrá riesgo de algunas lluvias débiles en el norte de las islas. Y es que esperamos vientos del nordeste bastante húmedos, con bastante recorrido marítimo, que proceden de latitudes más altas y que además van a favorecer que bajen las temperaturas este próximo fin de semana. Luego veremos la predicción con todo detalle. Bajan las temperaturas con las ganas de calor que tenemos todos. Ahí saludaba a Cari, pero bueno, como a nosotras nos confunden constantemente, yo le perdono, que no pasa nada. Y empezamos ya con Tenerife Solidario. Obra social de Casinos de Tenerife patrocina este espacio. Muy buenas, don Fran Darias. Buenas tardes. Veníamos hablando de la importancia de conocer la diabetes como enfermedad que a veces aparece de forma silente. No sabemos que somos diabéticos, pero está ahí, con lo cual nos convertimos en personas de riesgo. La mejor herramienta, sin duda, la información para la prevención, ¿verdad? Sí, exactamente. Aquella diabetes que por lo menos se puede prevenir, que es sobre todo la diabetes tipo 2. Pues hay que recordar que de momento la diabetes tipo 1 no se puede prevenir, pero sí que es verdad que el 90% de los total afectados de diabetes corresponden a esta diabetes, la tipo 2, que era una diabetes que antes se asociaba más a la edad adulta y que, bueno, representaba como factores de riesgo más importantes personas que tenían antecedentes familiares con diabetes, personas con exceso de peso, incluso y más todavía con obesidad, personas con colesterol elevado, con hipertensión, cifras altas de tensión, e incluso personas, en el caso de las mujeres que tienen a niños con bebés con más de 4 kilos al nacer o han tenido lo que se conocía antes como el azúcar del embarazo, que no es otra cosa que la diabetes gestacional. Cualquiera de estas personas, imagínate qué abanico tan grande, podría desarrollar diabetes. Ustedes están trabajando no solo con adultos, ustedes quieren desde el comienzo del problema, incluso hablamos de educación infantil con la diabetes. Sí, en este punto nos metemos ya de lleno con el otro tipo de diabetes, que suele ser que es la diabetes tipo 1, que es la que suele afectar en la mayor parte a niños, a adolescentes o a jóvenes en los primeros años de su edad adulta, ¿no? Eso no quiere decir que no haya diabetes tipo 2. Desgraciadamente empieza a haber también diabetes tipo 2 en niños y en adolescentes, debido sobre todo a los malos hábitos alimenticios a los que estamos sujetos mucho los canarios y sobre todo, bueno, pues a tener una población que empieza a tener cifras pues, de obesidad importante y sobre todo de exceso de peso, ¿no? Hay que recordar que la enfermedad prevalente o una de las más prevalentes, la pediátrica, es la diabetes tipo 1, que es así que es una diabetes que no se puede prevenir, que no está asociada a los malos hábitos alimenticios, por lo menos no se ha conseguido demostrar que eso sea así, que tiene otro origen distinto, aunque el tratamiento se parece mucho a la diabetes tipo 2.
En ese caso tenemos a chavales y a adolescentes, sobre todo que tienen una problemática distinta a la que pueden tener los adultos en general, ¿no? Y hay problemas a lo mejor en cuanto a la integración de estos chavales en los colegios, que es una de las demandas mayores y más importantes que tienen las asociaciones de pacientes como la nuestra, donde hay problemas para tener una escolarización normalizada. Bueno, que la información con las patologías como el tema de diabetes es fundamental, desde luego. La información puede venir por diferentes fuentes, ya puede ser escrita, ya podemos verla también a través de internet. Y también está el propio profesional, que es aquel que da las pautas adecuadas para el tratamiento de la diabetes. Desiree, te corresponde una de las partes más importantes porque la información la tenemos a mano, pero la práctica es fundamental en determinados aspectos con esta enfermedad. Sí, en diabetes es fundamental lo que es la educación diabetológica y sobre todo en el caso del niño, ¿no? Entonces es importantísimo cuando son chiquitines aprender con los padres, educar a los padres y a medida que sean mayores pues ya ir educando al niño. Entonces es un periodo que pasa por muchas fases y es importante sobre todo el reforzar al niño constantemente para seguir adquiriendo habilidades, pues tanto en la alimentación, jugar con los alimentos, con las raciones. Luego también se enseña al niño a pinchar, pues si son chiquitines pues el dedito, que ellos te pongan el dedito, luego a medida que van siendo más mayorcitos pues ya se pinchan ellos solos y a partir de los 8 años ya se empiezan a pinchar la insulina solos. Fran, llegamos entre comillas al final de este recorrido porque hay mucho que hablar sobre la diabetes y nos hemos puesto aquí no por casualidad, es que tenemos detrás un eslogan muy significativo: la diabetes puede costarle un riñón, actúe ya. Esto tiene su razón de ser. Sí, bueno, esto concretamente es una campaña de la Federación Internacional de Diabetes en relación al Día Mundial de la Diabetes del año 2003 y tiene muchísima razón, está claro. La diabetes, el mensaje sobre todo que le damos a las personas que ya padecen esta enfermedad es que según cómo trates a la diabetes te tratará a ti. Es decir, si tratas bien y controlas bien tu diabetes, pues la diabetes no te tiene por qué dar mayores problemas, no tienes por qué desarrollar complicaciones y si estas vienen tan a largo plazo que no te vas ni a dar cuenta ni van a ser importantes. Pida siempre asesoramiento a los profesionales para saber qué es lo que hay que hacer, recibir educación diabetológica, que nosotros lo que estamos siempre continuamente demandando, ¿no? Que los afectados tengan educación diabetológica y si en el caso que no tenga la diabetes, que no baje la guardia, que intente evitar esos factores de riesgo al menos, ¿no? Que intente pues, cuidarse más, hacer una alimentación saludable, hacer ejercicio físico y vigilarse esos niveles de azúcar cada año al menos, ¿no? Eso es lo más recomendable. Bien, pues yo creo que poco más podemos añadir. Cuidarse cuesta muy poco, solo un poco de información, un pequeño gesto, una pregunta en su centro de salud y a vivir completamente tranquilos y disfrutando de la alimentación, que es muy importante, además es muy sana, para tener una vida, como él dice, sin ningún tipo de riesgo en lo que a diabetes se refiere. Bueno, pues ahora hablamos con Francisco Javier Darias, gerente de la Asociación para la Diabetes de Tenerife. Muy buenas tardes, Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Y tenemos también con nosotros a una afectada, adulta ya, María Candelaria Peraza. Peraza, Luis, sí. Muy buenas tardes también, Hola, buenas bienvenida. tardes, ¿qué tal? Gracias. Y al padre de una niña, Blanca, me decías, de 10 años, ¿verdad? Arturo Mateo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Lo veíamos un poquito en el vídeo, pero ¿me puedes comentar? Me decías que había 2 tipos de diabetes, ¿verdad? Bueno, hay más tipos, pero las que más predominan son la diabetes tipo 1, la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2, son las más frecuentes, ¿no? Hay otros tipos de diabetes como la que le suele dar a las mujeres cuando están embarazadas, diabetes gestacional se llama, que le suelen dar, bueno, hay un porcentaje importante de mujeres embarazadas que la contraen. Y luego, bueno, sobre todo fundamentalmente son esos 2 tipos los que más predominan, ¿no? La diabetes tipo 1, que es la que suele afectar más a niños, a adolescentes o a las personas en los primeros años de la edad adulta, y la diabetes tipo 2, que es la que suele darle a personas mayores de 45 años con una serie de factores de riesgo, ¿no? Aunque realmente ahora está empezando a aparecer también la diabetes tipo 2 en niños y es porque está también relacionada con la obesidad, ¿no?
Porque se habla de que la diabetes es una de las enfermedades con más auge también en los últimos años, que más incidencia tiene, y a ello contribuye todo, los hábitos que tenemos, sobre todo pues, en las sociedades desarrolladas, todos estos hábitos cada vez llevan a que haya más personas con esta enfermedad. Sí, esto sobre todo en la diabetes tipo 2. Hay que dejar claro que la diabetes tipo 2 está muy relacionada con el sedentarismo, con el exceso de peso, la obesidad, la falta de ejercicio, al fin y al cabo, y también con, bueno, con problemas quizás metabólicos como tener hipertensión, tener colesterol, triglicéridos. Las personas que están en una de estas situaciones son candidatas a tener diabetes tipo 2 y lo que es peor, incluso a tenerla y no saber lo que la tienen, ¿no? Aproximadamente, como se dice en el vídeo, como se llega a decir, alrededor de 70.000 personas en Canarias pueden tener la diabetes tipo 2 y no saberlo, ¿no? La diabetes tipo 1 no está tan relacionada, o por lo menos no se ha buscado una relación directa con el tema de alimentación, viene por otros factores, que muchos de ellos están incluso en investigación porque no se sabe el origen en concreto, y sí que es verdad que, bueno, que representa el 10% de todas las clases de diabetes, el 90% restantes son la mayor parte de personas con diabetes tipo 2, ¿no? Candelaria, por ejemplo, en tu caso, tú ya se te detecta de adulta, ¿cómo...? Se me detecta a los 19 años. En el momento actual voy a cumplir 50, pues voy a cumplir 31 años de diabetes. Llevo más años con diabetes que sin ser diabética, con lo cual es una constante a lo largo de mi vida. Y creo que es importante lo que decía Fran, hay una gran masa de población de tipo 2 que es la más conocida, pero después hay otra, que es la tipo 1, que es la que nos afecta siendo niños, jóvenes y adolescentes, que tiene unas características propias, especiales, porque se dan un proceso muy concreto, pues de 12, 13 vamos a suponer, o en plena adolescencia, en plena edad joven de 19 años. Entonces, claro, tiene unas características muy propias y muy diferentes, tanto en su aparición como en su desarrollo. Yo a veces digo que casi yo prefiero que me hubiera parecido como me pareció antes, porque me he adaptado, he aprendido a vivir con ella. Quizás a lo mejor con 50 años, no lo sé, no sé si me hubiera costado más, pero desde luego ya para mí es como llevar gafas. Entonces hay que aprender a vivir con diabetes y con mucha calidad de vida. Hay que tener una adherencia importantísima al tratamiento y asumir la enfermedad siempre con calidad de vida. Porque ¿qué implica para ti en tu vida diaria? Pues lo más importante son las dosis de insulina, que son el pan nuestro cada día. O sea, te levantas igual que te lavas la boca o que te lavas la cara, tienes que ponerte la insulina. Eso es fundamental. No podemos vivir sin la insulina. No podemos. Entraríamos en un proceso de deterioro grave. Eso sería lo primero. Y segundo, después, adaptar mi vida a la diabetes, no la diabetes a mi vida. Adaptar mis comidas, adaptar mis hábitos de vida, en general en mi profesión. Afortunadamente, como decíamos antes, hay muchísimas tecnologías que nos permiten controlar. Eso hace 30 años no había un medidor que te permitiera saber en cada momento qué cantidad de glucosa tenías para poder administrarte una unidad más, una menos. Entonces hemos ganado también con las nuevas tecnologías y con todo lo demás que está en proceso de investigación. Arturo, y por ejemplo en el caso de los niños, tu hija Blanca tiene ahora 10 años, ¿a qué edad se le detectó? Bueno, ella debutó, que es el término que se utiliza clínicamente, con 5 años. A los 5 años se le diagnosticó la diabetes y lleva 5 años de evolución. Bueno, la verdad es que a nosotros, la familia, pues así fue un gran impacto. Inicialmente, pues en fin, es un shock, no solo para la propia pareja, sino incluso para los hermanos. Afecta a la convivencia, pues, de los hermanos, afecta a la convivencia incluso conyugal. Pero lo más importante creo que afecta a la convivencia de la persona con diabetes en su entorno escolar, que es el caso mío, ¿no? Ha sido quizá una prueba de madurez para mi hija el tratar de convivir con su enfermedad en el colegio y que la acepten como una más. No que la vean como una persona extraña, no la vean como la niña diabética, sino la niña con diabetes, de tal forma que pueda hacer una vida exactamente igual que la del resto de niños, comiendo sus raciones de hidratos en el comedor, haciendo deporte y lo único que teniendo pues